Estimados amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en estas conversaciones, en estas entrevistas de distintos temas. Hoy día Chile está pasando por una situación compleja que viene arrastrándose desde el 18 de octubre con una violencia muy extrema, con todo lo que es la pandemia, y también estamos analizando como país en el Congreso la actualización de nuestra norma migratoria, de nuestra ley de migración y extranjería, cosa muy necesaria. En el mundo se tienen que ir actualizando las normas. Esta norma era del año 75 y claramente necesita modernizarse. La pregunta es, ¿cómo la modernizamos? ¿Qué cambiamos en nuestra ley? ¿Y qué discusiones de fondo hay en torno a esta modificación legal? Para esto podríamos conversar con algún abogado, con algún experto en Chile sobre migración, pero hemos querido innovar. Y sí vamos a hablar con un abogado, pero es un abogado avecindado en Chile. Alguien a quien Chile le abrió las puertas, a quien le ha dado la posibilidad de trabajar junto a su esposa, y él viene de una realidad muy distinta a la cual nosotros nunca quisiéramos llegar, que es la realidad venezolana. Y le doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos en este programa a Carlos Faría Vilches, abogado venezolano, que hoy día lleva ya cerca de 3 años en nuestra patria, y queremos conversar con él lo que es, lo que fue su proceso de migración y lo que ha sido insertarse en la sociedad chilena y cómo ve él este debate de la actualización de nuestra ley de migración y extranjería. Carlos, muchas gracias por acompañarnos y por darnos parte de tu tiempo y conocimientos para abordar este tema que hoy día genera discusión y también algo de tensión en nuestra nación. Buenas noches, señor José Antonio. Un placer. Gracias por la oportunidad de invitarnos a este programa. Y bueno, muy agradecido porque entiendo que el tema migrante ha sido estos días muy sonado por unas indicaciones y unas reformas que se hicieron a último minuto en el Senado en relación al trámite legislativo que se tiene de una ley de migración que ha dicho, data de un ordenamiento, pues, que data de 1975. Fíjese, esta ley de migración que se pretende promulgar en los próximos meses lleva 7 años de tramitación legislativa y parte con 3 principios fundamentales que es modernizar el ordenamiento legal adecuado a estos tiempos, pues que lo que se tiene no responde a la realidad actual. Crear una institucionalidad que, aparte de otorgar instrumentos de identificación, sea un actor importante en el proceso de integración de la comunidad migrante en el país, y también poder gestionar una política migratoria ordenada, segura y regular para con el conjunto, pues, de migrantes. Pero recientemente un grupo de senadores de la izquierda ha hecho 2 indicaciones que creemos nosotros como migrantes que nos llevan a la situación que nos encontrábamos entre el año 2015 y 2018 en el país. La primera es una especie de turismo laboral, una visa de turismo laboral o permiso transitorio, pues, de permanencia en el país para buscar oportunidades laborales. Y que es, como se ha planteado, una exigencia de quien venga, porque, a ver, el permiso transitorio no se necesita una autorización previa. La gente viene para acá, como lo establece el artículo 27 de la ley, y sin permiso llega, cumple su turismo, visita el país y se va. Pero este artículo indica que cualquier persona llegue a aeropuerto o una entidad consular y solicite este permiso adicional, pues, de subcategoría que se establecen en la ley de permiso temporal o transitorio, pues, para ubicar alguna oportunidad laboral en el país. Eso es una reedición de la visa temporaria por asuntos laborales, que incrementó vertiginosamente la inmigración en los últimos años hasta 2018, cuando fue suprimida por la actual administración. Y eso tiene unas implicaciones, por lo menos para nosotros, los migrantes. ¿Por qué? Porque la realidad actual de Chile
lo digo porque vivo acá, soy residente acá, no es satisfactoria. Primero por la cuestión de la pandemia, la cuestión como problema, y entendiendo que el país no recibió la pandemia en las mejores condiciones, por una situación político-social que es muy chilena, pero nosotros como espectadores, algunos pudiendo ser participantes dependiendo de los intereses que ya tengan acá, pudimos padecer y pudimos vivir. Eso por un lado, y lo otro, una disposición transitoria octava o novena, que creo que es la más irresponsable, y podemos abordarlas las dos con más detalle si quiere, pero la más irresponsable, la que más vulnera y expone a los migrantes, que es una vacación legal de 90 días una vez promulgada la ley, que permite que todo aquel inmigrante irregular pueda regularizar su situación ante las autoridades chilenas sin la aplicación de las sanciones que la ley señala. Y eso genera un efecto llamada desde ahorita. En este momento pueden estar transitando gente por la frontera de forma clandestina, esperar que se promulgue la ley eventualmente en unos 2 o 3 meses, y en el entretanto, ¿qué control se tiene sobre eso? Y se ponen, los primeros que se ponen, los incentivos perversos que eso genera, afectan a los que se someten a ese tránsito irregular. Poblaciones vulnerables, niños, mujeres, uno. Segundo, supongamos que se radiquen o se avecinen en alguna parte del territorio nacional, sujetos a un conjunto de arbitrariedades, porque tienen precariedad habitacional, tienen informalidad laboral, trabas para el acceso a la educación y trabas para el acceso a la salud, que son 4 puntos fundamentales. Y lo otro que nos afecta a nosotros, o sea, no solo a ellos, sino también a nosotros, nacionales y extranjeros residentes, porque si son entradas irregulares, por algo es. No necesariamente son por asuntos económicos o políticos o de cualquier otra naturaleza. También puede ser por antecedentes penales. Y nos someten entonces a situaciones como la que se vivió en Las Condes o en Providencia la semana pasada con, lamentablemente, pandillas de delincuentes extranjeros. Y hay una generalización del conflicto para con nosotros, porque estamos en una posición débil, los migrantes residentes, y aumenta la xenofobia y la conflictividad social. Entonces, si nosotros en verdad queremos darle un trato humanitario a los migrantes, si nosotros en verdad queremos abordar los derechos que nos corresponden por el solo hecho de ser personas, lo responsable es pensar primero en los que estamos acá y en atención a la realidad actual que vive el país. Otra cosa es que, a ver, yo le puedo indicar o le puedo exponer mi caso, porque yo fui un migrante, uno de los primeros beneficiados con visa de responsabilidad democrática, mi esposa y yo. Le cuento, nosotros llegamos al país en 6 de junio de 2018. Decidimos venir unos meses antes al país. La situación en Venezuela era calamitosa en ese momento, ahorita es indescriptible, pero en ese momento era ya muy difícil por la calidad de vida, más que por la situación económica de mi grupo familiar, era por la calidad de vida que teníamos, y decidimos emigrar. Y vimos todas las opciones, y de las opciones que teníamos, Chile era el que nos ofrecía el trámite más sencillo, si se quiere decir, y era con esta visa que anteriormente estaba, que era la de visa temporaria por asuntos laborales. Y en el entretanto de comprar los vuelos y partir para Chile, el gobierno suspende esa visa temporaria por asuntos laborales y crea la visa de responsabilidad democrática. Y postulamos para esa visa. Gracias a Dios nosotros fuimos beneficiados. Fuimos uno de los primeros 4.000 beneficiados de 27.000 solicitudes que se hicieron. Porque el consulado, las autoridades de entonces, consideraron los que habíamos comprado un boleto de avión antes del pronunciamiento del presidente Piñera. Y fíjese, nosotros, y quiero que la gente por lo menos considere este ejemplo, nosotros llegamos con visa de responsabilidad democrática. Al día siguiente registramos en la PDI la visa. Al día siguiente fuimos al registro civil y ya teníamos nuestro número. Eso nos permitió ponerlos en los currículums y a la semana mi esposa
que aparte de abogado es contador auditor, ya tenía trabajo como contador auditor. Trabajo formal hasta el día de hoy. Una semana, ponga 10 días después de haber ingresado al país. Y en mi caso me demoré como dos o tres, también en mi área, pues como procurador. Y eso nos facilitó mucho nuestra integración al conjunto de la sociedad. Pero claro, al principio fue muy bien, tuvimos el RUT, el carnet físico a unos 30 días, nuestra cuenta RUT, pudimos contratar servicios de internet en las casas comerciales. Pero nos choca o nos golpea la situación migratoria que vivía el común, que no tenía esa facilidad, que no había gozado de esto que nosotros estábamos viviendo, de poder venir con todos los beneficios, ya con nuestra visa estampada, y es con la renovación del RUT. Cuando nos corresponde del RUT, no, de la visa. Cuando nos corresponde renovar la visa, el pronunciamiento se demoró meses, si la aprobaban o no, sin contar los reparos. Y durante esa cantidad de tiempo no existíamos, no podíamos hacer nada. Y cuidado, y el RUT se perdía. Y es cuando entonces uno ve que, a ver, esta situación responde a que había una migración desmedida, un volumen altísimo, frente a un departamento, una instancia administrativa de cuarto nivel, que no daba abasto para todo esto y ralentizado. O sea, para todo esto hablo del fenómeno migratorio, de la cantidad de solicitudes de visas temporarias o definitivas que no daba abasto y que ralentizaba el proceso para obtención de la visa y de posterior trámite de RUT. Entonces, a ver, ahí, si eso es lo que se quiere evitar, con esta reforma de la ley, como se ha dicho, con un ordenamiento adecuado a nuestros tiempos, una institucionalidad que aparte de entregar documentos también sea un actor activo en el proceso de integración y una migración regular, ordenada y segura, estas disposiciones o estas pretensiones de estos senadores con esta visa o permiso transitorio para oportunidades laborales y con estas disposiciones transitorias con el efecto llamada, nos lleva a la misma situación que se quiere evitar. Y es una irresponsabilidad porque no están pensando, repito, en los que ya estamos acá. Y mi caso es el más sencillo. Cuando tú nos hablas, ¿sí? Mi caso es el más sencillo. Primero para ir un paso más atrás. Cuando tú decides con tu esposa emigrar de Venezuela, tú dices la situación era bastante crítica, hoy día es calamitosa. ¿Cuál es la realidad que se ha ido generando en Venezuela de deterioro de la calidad de vida, de las posibilidades que tienen de surgir las personas, que lleva a casi 5 millones de compatriotas tuyos a irse a la diáspora, a salir de su país? ¿Cuál es la realidad para que podamos también entender el por qué un país que tiene mucho más recursos naturales que Chile llega a esta situación donde 5 millones de personas dicen yo no quiero seguir viviendo hoy día en mi patria? Bueno, la sociedad venezolana fracasó. Todos nosotros fracasamos. Los que estamos afuera, los que estamos adentro, porque no yo, pero bueno, tengo es nuestra herencia, cargo con eso, estoy aquí en Chile. Tal vez no porque quiera, pero estoy muy agradecido por lo que este país nos ha brindado a mi esposa y a mí, y a mis cercanos, a mis amigos. Pero nosotros fracasamos como sociedad al elegir a alguien que nos prometió sacarnos de un atolladero cuando en esa ocasión lo único que se pedía era una regeneración de la clase política y que no hubiese tanta corrupción. La crisis que teníamos en esos años era una crisis moral y terminó siendo, en los años 90, y terminó siendo peor la cura que la enfermedad. Venezuela es el ejemplo de todo lo que no se debe hacer en política económica, en política social y en política con cualquier adjetivo. Ese es el ejemplo.
Hay comentaristas nuestros que hablan de una necrofilia política, o sea, el gobierno chavista hizo todo lo que no se tenía que hacer y la evidencia demostraba que no se tenía que hacer. Y eso aunado a un conjunto de errores de la clase política opositora que no supo manejar la situación con esta pandilla de delincuentes, porque también, claro, lo que ha ocurrido en Venezuela no tiene precedente, que un Estado, una cleptocracia, o sea, toda una estructura hecha para el robo, hecha para las arbitrariedades, con el consentimiento de todos los poderes hizo que entrásemos en una lucha de desgaste años y años, haciendo todo con las herramientas democráticas que nos iban quedando, porque paso a paso se iban tumbando, llegar a una situación en que no hay salida, la política no se usó efectivamente como una herramienta para poder solucionar este problema y decidimos irnos del país. Muchos, por situación económica, la gran mayoría. Otros por persecución política, otros por calidad de vida, porque ¿cómo puedes vivir tú en un país donde no haya gasolina y tengas que hacer literalmente, día y medio o 2 días de una fila de vehículos para una estación de servicio poder recargar tu tanque de gasolina o benzina? ¿Cómo puedes pasar tú 14 horas sin luz en una región, por lo menos como la mía, Maracaibo, donde el promedio de la temperatura son 34, 35 grados? Hospitales que dan tristeza. Querer enviar a niños a escuelas públicas donde no hay pupitres. O sea, condiciones mínimas, básicas. Eso es lo que ha motivado a 5 millones de venezolanos a salir del país. Y nadie sabe lo doloroso que ha sido y lo complejo que ha sido para nosotros migrar. Porque el caso de la migración venezolana fue una migración, un autoexilio, fue una migración forzada. Nosotros no queríamos. Pero en vista de que el problema se hizo político, económico, social, cultural, hasta se socavó el sustrato espiritual del país. Te repito, como una pandilla cuya forma de actuar no tenía precedentes. Fíjese, el robo que han hecho ellos en mi país, yo creo que no será nunca. No hay precedentes. Cientos de miles de millones de dólares. En la historia contemporánea de Occidente no ha habido un desfalque estatal más grande que ese. Ni lo habrá. Y eventualmente se sabrán las cosas. Frente a eso que nos abrumó y que nos tocó, yo tengo acá amigos que son migrantes que estuvieron detenidos arbitrariamente, que fueron torturados, perseguidos, extorsionados por las autoridades. Uno dispone no irse. Yo como abogado, en Venezuela los abogados tenemos el monopolio del ius postulandi y también del ejercicio del derecho registral y notarial. Teníamos que hacer todos los trámites, todos. Y sujetarte a esas arbitrariedades de los funcionarios de cualquier naturaleza agota a uno, señor José Antonio. En un momento en que ya yo no me gradué para esto. Y cuando eso te toca, entonces uno tiene que valorar responsablemente y decir, bueno, no tenemos que ir. Acá no se puede vivir. Y fue lo que motivó a mí, y sé que motivó a muchos, en condiciones diferenciadas, claro está. Unos por tierra, otros por aire, otros haciendo escala, otros llegando con familiares, pero decidimos ir. Y si la situación no mejora, bueno, ahorita en la cuestión de una pandemia no creo que sea posible. Puede ser un desastre humanitario incluso lo que ocurra, pero tal vez salga más gente del país. Al menos que haya un cambio y una recomposición pues de la clase política. Y creo que todo esto que ha ocurrido desde la oposición venezolana, desde la mayoría de auténtica, están haciendo un gran esfuerzo para que eso se dé, y todos, incluyéndome, estamos poniendo un granito de arena. De todas las tendencias democráticas, no solo de las derechas a las cuales pertenezco, sino también la izquierda democrática, porque la hay. Y cuando ustedes toman la decisión de emigrar, tú señalabas al inicio que miraron distintos países, pero que en ese momento
las condiciones que se planteaban en Chile para poder llegar, ¿no es cierto?, con una visa laboral, eran las más adecuadas y las que facilitaban este trámite, y que después, bueno, no lo hicieron de acuerdo a lo que tenían pensado, sino en base a lo que es la visa democrática. Cuando los países ejercen algún grado de control, se genera una discusión hoy día a nivel global, ¿no es cierto?, de si la migración es o no un derecho fundamental. Y si eso es algo que impide a los países poner ciertas limitaciones o ciertas regulaciones para poder recibir a todas las personas. Yo soy partidario, como tú también lo señalaste, de una migración segura, ordenada y regular, porque el país también tiene que mirar su crecimiento, su desarrollo, y tiene que fijar ciertas políticas públicas para avanzar en temas educacionales, en temas sanitarios, en temas de seguridad, en temas de vivienda, para poder acoger o ver el crecimiento de su propia población. En este caso, si es que uno siguiera la teoría de un sueño latinoamericano, de una gran nación latinoamericana, no habría ningún tipo de restricciones. ¿Qué opinas tú sobre el derecho a migrar, o si la migración es un derecho fundamental de las personas o no? A ver, yo creo que el derecho fundamental de todas las personas, de toda persona humana, es la libertad, como la vida y la libertad, como principios rectores. Y ahí de igualdad ante la ley, y de ahí se desprenden otra cantidad de derechos que son fundamentales. Me gusta llamarlos fundamentales y no humanos, porque creo que todo el derecho es humano, es una opinión muy personal. Pero el derecho como creación humana. Pero abordar el fenómeno migratorio como un derecho creo que es una visión errática. Porque si lo abordamos como un derecho fundamental, entonces tendríamos que promoverlo, tutelarlo, y en función de la promoción y tutela, entonces crear toda una institucionalidad que se encargue de eso con el costo que eso implica. Creo que uno tiene la libertad de salir de su país, de elegir, bien sea por motivos intrínsecos a uno. Uno venga y decida, bueno, no, me quiero ir para allá por esto, por estudio, por lo que sea, porque se vive mejor, porque me gusta, o forzado, pero que tengan la libertad de hacerlo. Y por muy fundamental que sea, cualquier derecho tiene sus limitaciones, porque no son absolutos. Y esas limitaciones responden, es más, la misma Declaración Universal de Derechos, en su artículo 29, 30, establece que las limitaciones al ejercicio de esos derechos, que respondan al derecho a los demás, al orden público, a la moral y también a la convivencia de la comunidad. Y es lógico. Y es lógico. Ahora, yo como migrante, que hay que diferenciarlo, y pareciera que muchos migrantes no lo asumen de esta forma, pero hay que decirlo y hay que asumir la responsabilidad de decirlo. Como migrante yo sí soy titular, como persona humana, en mi condición de migrante yo sí soy titular de derechos fundamentales en donde esté y se me deben de respetar. Y yo tengo que denunciar la violación cuando ocurra. Pero es diferente, o sea, son dos supuestos diferentes. Por el solo hecho de ser persona, repito, nosotros somos titulares de derechos fundamentales en donde estemos. Pero el fenómeno migratorio, que implica una movilidad de un estado a otro con el ánimo o la intención de radicarse como tal, abordarlo desde esa perspectiva no es adecuado. Y con respecto a la libre movilidad, fíjese, una cosa es que nosotros como países latinos tengamos una herencia común, querámosla o no querámosla reconocer, una herencia hispana común, un idioma, culturas muy similares. Eso está bien. Y producto de la geografía y de las relaciones históricas, el futuro puede ser común, pero pareciese que la izquierda se ha adueñado de ese concepto. O sea, la izquierda se ha tomado conceptos para sí que no lo son, como la integración, por ejemplo. Y esa integración tiene que ser responsable. No podemos desconocer la comunidad global que hay en temas económicos, comerciales, pero también hay que reconocer que la realidad de cada país varía. Y estandarizar la movilidad es irresponsable porque los principales afectados somos los mismos migrantes.
A ver, pongamos el caso venezolano. Nosotros tenemos una realidad que es calamitosa, lo acaba de decir. Nosotros, en razón de esa realidad muy diferente a la colombiana, peruana, ecuatoriana, generar un flujo de movilidad por estas circunstancias que a mí me motivaron, o por las que motivan a estos 5 millones de venezolanos, y considerando la movilidad en general de todos los países, de verdad, haciendo una valoración sensata, fríamente, lo verdad los países tienen la capacidad para abordar esa realidad, esa potencial realidad. No, no la tienen. Lo coherente dentro de cada comunidad nacional es diseñar una política migratoria que atienda a la realidad local, a la realidad regional o a la geografía o a la realidad nacional, pues en su geografía, sus intereses, cuestiones geopolíticas, en fin. Y un equilibrio, claro está. Ese sería el punto de equilibrio. Los intereses políticos del Estado y los derechos de sus nacionales y los derechos de reunificación familiar de los migrantes que estén en este país residiendo, pues. Eso es un péndulo, ¿ya? Y ahí, entonces, en ese sentido, ahí sí puede haber una política migratoria que responda a todos, pero ganándonos siempre los momentos y los espacios para que eso se dé. ¿Qué? La reunificación familiar, que en lo personal nosotros la defendemos, pero en tanto nos ganemos las condiciones para que se dé. ¿Qué migrante no quisiera, a ver, los que estamos acá, quisiéramos ver a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros hijos? Pero siempre en las condiciones que el mismo país nos lo permita, porque lo otro sería trasladar nuestra crisis a otras partes. Cuando ya los mismos países, llámese el Perú, que tiene una crisis social, llámese Argentina, que bueno, vive siempre en crisis, Chile, que tiene su reciente crisis social, aparte de eso también la nuestra. O veámoslo desde otra perspectiva, en nuestra posición de vulnerabilidad, porque lo somos, o sea, por las circunstancias pues, que tenemos ahorita, la realidad chilena, con el tema de la lentitud en el otorgamiento del RUT, o del pronunciamiento sobre la aprobación o no de las visas, la precariedad que eso implica en el tema de la vivienda, la informalidad en los asuntos laborales que hoy se dan, traer o invitarlos a todos para que vengan es una responsabilidad con ellos, con nosotros y con los nacionales chilenos. Porque la pandemia como tal no era previsible. No lo era. Pero lo que sí era previsible eran las consecuencias negativas de una informalidad laboral que se sabía, o las consecuencias negativas de una precariedad habitacional que se sabía, y que la pandemia lo que hizo fue aflorarla. Entonces, eso de estandarizar mundialmente la movilidad no es responsable, no lo es. Bueno, cuando uno mira otros países, tú mencionabas Perú, Ecuador, Argentina, nosotros podemos ver que en Argentina el porcentaje de la población migrante es cercana al 5%, en Perú es cercana al 3% y nosotros estamos ya cercanos al 10%, lo cual es una cifra bastante alta para un país latinoamericano, y de hecho Chile tiene la cifra de población migrante más alta, que ingresó en gran parte durante el último gobierno de Michelle Bachelet, donde no se estableció ninguna limitación y había una política pública de dejar entrar a personas con visa turista, pero que claramente no venían a hacer turismo a nuestra patria. Muchos de ellos venían de un estado fallido en lo social. Venezuela es un estado fallido también en lo político, pero Haití es un estado fallido en lo social, donde claramente el nivel de estudios, el nivel de salud que existe en la nación, dista mucho de lo que uno puede ver aquí en Chile. Y cuando se producen migraciones tan fuertes, con tanta cantidad de personas en muy poco tiempo, eso también afecta la estabilidad laboral, no solamente para el migrante, que se ve expuesto a abusos, más en el caso de algunos haitianos, ¿no es cierto?, que no conocían el idioma y que también compatriotas nuestros abusaron laboralmente de ellos o habitacionalmente, cobrándole unos arriendos que no corresponden, pero también va afectando en el
paso del tiempo a chilenos que cuando el país empieza a aumentar en una población migrante que no tiene la formación, va reemplazando puestos de trabajo de otras personas que tampoco han tenido la posibilidad de poder avanzar en sus estudios y que por lo tanto frente a un inmigrante al que se le puede pagar menos por un abuso, porque no tiene regularizados sus documentos, porque no tiene visa, van perdiendo el trabajo, compatriotas, ¿no es cierto? Y van generando un grado de cesantía mayor en ese segmento. En este caso, con la experiencia que tú tienes también como abogado, esto de hacer este efecto llamada, de decir, mire, nosotros vamos a fijar la fecha de cierre para personas una vez que se promulgue la ley, por lo tanto podrían haber de aquí hacia adelante 90 días en los cuales la ley chilena dice, mire, después de que entre en vigencia la ley, se cierra la frontera, cosa que tampoco va a ocurrir, porque uno no puede ponerle una puerta a ciertos pasos fronterizos, ¿no es cierto? Y va a seguir llegando personas sin la autorización respectiva, pero este plazo puede aumentar eso y en un periodo como en el que estamos hoy día, después de una crisis de violencia que dejó 500.000 personas sin trabajo, hoy que tenemos cerca de 2 millones de personas sin trabajo, chilenos y migrantes, porque también ha ido afectando a la población migrante, esto podría generar una afluencia mayor de migrantes que podría afectar directamente la posibilidad de encontrar empleo para estas 2 millones de personas que están acá. ¿Cómo ves tú esa situación del efecto llamado en relación con el empleo, que hoy día ya está muy golpeado? Y vuelvo a decir que hay cerca de 2 millones de personas que no tienen trabajo hoy día en Chile. Ese sería el escenario más dramático y sería el tema a posicionar para con estos senadores y en las discusiones que se den en estos próximos días antes de la discusión, para concientizarlos, no solamente pensando en los migrantes, lógico, también en los nacionales chilenos. Ahora, el problema de la pérdida de empleo también responde a una cuestión económica subyacente. En una circunstancia de crecimiento económico, de desarrollo de plazas de empleo para todos, pero lo cierto es que Chile ya venía decreciendo económicamente y eso afecta. Si a esa circunstancia histórica le endosamos la misma contingencia social vivida en Chile el año pasado, le endosamos la pandemia y aparte le endosamos una eventual aprobación de estas disposiciones transitorias o la visa de permanencia transitoria con opciones a trabajo, mira, el escenario no es alentador. Sería una irresponsabilidad histórica. Por eso. Eso sería no entender bien la realidad, no entender la realidad de lo que estamos acá, no entender bien la realidad de lo que está pasando en Chile y ser muy irresponsables con lo que están llamando. Lo distinto sería que en el marco en un escenario post-pandemia alentador, en el marco de una política que incentive la inversión privada, que reactive la economía, ya con los migrantes que se tienen acá, con la fuerza laboral que se cuenta, ir edificando un país, contribuyendo, a lo cual nosotros estamos prestos, porque muchos estamos desempleados, y eso no es mi caso, o sea, digo por los migrantes, pues muchos están desempleados. Ir edificando un país y generando las condiciones de bienestar económico que sobre una política adecuada pues migratoria genere las condiciones para que la migración se dé, porque nunca se va a evitar. A ver, la migración como fenómeno no se va a poder evitar, pero sí se puede regular. Ahorita sería desastroso y ese es un escenario y un desafío. La modificación, si uno lee en el contenido pues, de la disposición que se pretende hacer, señala de que ellos hablan en principio de que ahí, a exigencia del turista, solicita la visa, se le tiene que dar. Remiten al artículo 21 con respecto a que, si bien ningún turista necesita permiso visa, el Estado, por decreto, la autoridad administrativa podrá solicitar, decretar pues, la exigencia de visas a determinados nacionales, pero no es práctico
que uno venga y le solicite visas a todo el mundo, por ejemplo. Es un ciclo, yo no sé cómo lo están observando, no sé desde qué perspectiva lo están entendiendo, pero es que es un ciclo vicioso. Es un ciclo vicioso y perverso. A ver, nosotros no tenemos una posición egoísta. Nosotros no es que nos queremos quedar acá y no queremos que nadie venga. Usted lo ha dicho también. No, lo que queremos es que sea responsable, que se atienda a la realidad chilena que al día de hoy es compleja y a nosotros nos interesa que se solucione. ¿Por qué? Porque aquí está nuestra casa, nuestro hogar, es nuestro país. ¿Cómo no nos va a preocupar Chile que nos da pan, techo y trabajo? Claro que no. Que nuestras opiniones no sean vinculantes, que no se escuchen porque no tenemos el ejercicio de los derechos políticos, está bien, sí, pero al menos que con el tema de inmigrantes se nos escuche y se nos diga, y se nos atienda este llamado a una política responsable. El país no aguantaría. Yo no, claro, también sería temerario describir el escenario con detalle, pero por la evidencia que tenemos de esta migración desordenada que se tuvo en el último tiempo, por los beneficios que ha significado para nosotros el tener, no solo para mí, sino para todos los que llegamos con visa de responsabilidad democrática en el caso de los venezolanos y nuestro proceso de integración efectivo en la sociedad chilena y la realidad actual, valorando eso, yo creo que son argumentos suficientes para decir, oye, no, ya va. Creo que lo adecuado sería una migración segura, regular y ordenada. La ley también tiene un efecto de ir ordenando y poniendo límites, ¿cierto?, para lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Aquí en Chile, después de esta inmigración desregulada que facilitó y propició Michelle Bachelet, que también protegió un gran negocio, trata de personas, falsificación de documentos privados como contratos de trabajo y otros males que se fomentaron por parte de algunas personas que eran parte del gobierno de Michelle Bachelet. Después, durante el gobierno de Sebastián Piñera, se dictó una norma para regularizar a aquellas personas que no tenían sus documentos al día. Y se fijó un plazo. Se dijo, bueno, nosotros consideramos o estimamos que deben haber aquí en Chile unas entre 200 y 300.000 personas que no están con su documentación al día. Por lo tanto, abrimos un plazo para poder regularizarlo, cosa que fue aprobada por la mayoría de las personas en Chile, pero después se prorrogó. Hoy día, esa señal que se dio en algún momento se borraría, porque lo que estaría haciendo este proyecto de ley es decirle, en Chile da lo mismo cuándo y cómo entre, porque siempre van a modificar la ley en beneficio del que entre irregularmente. Y de hecho, hay otra moción de los senadores Proboste, de la senadora Proboste, del senador Navarro y el senador Latorre, que señala que debe quedar regularizado automáticamente cualquier persona que se encuentre por 2 años en Chile sin ninguna documentación. O sea, por el solo hecho de estar 2 años, quedaría regularizado. Por lo tanto, quedaría abierta también una puerta para que cualquier persona en el futuro pueda entrar, estar 2 años y después de 2 años automáticamente queda regularizado. Eso adicionalmente a esta prórroga que daría la ley, ¿no es cierto?, para que alguien de aquí hasta el próximo año pudiera entrar y después, en base a esta nueva ley, pudiera también regularizar su situación. Aquí hay 2 normas que migratoria. ¿Cómo ves tú esta situación? Agregado a eso, además, una prohibición de expulsión, porque también se establece que a pesar de que la persona no haya tenido un ingreso regular, de que no haya cumplido con ninguna de las exigencias legales, el país se vería impedido de poder expulsar a alguien, cosa que hoy día, en base a recursos judiciales, hay algunos organismos que promueven mucho y se han dado casos increíbles donde personas que han llegado a Chile cometiendo delitos de tráfico de drogas, estas mismas instituciones las protegen y no permiten que la justicia los envíe de regreso a su país.
siendo que han cometido delitos al entrar a Chile y los realizan en Chile. Entonces ahí tenemos también una situación compleja, porque hay estas instituciones que muchas veces no permiten que se aplique la ley en base a ciertos resquicios que están también en el ordenamiento jurídico. ¿Cómo ves tú esa situación? Bien, sería someter a 2 años, partiendo de que viven en irregularidad, de informalidad laboral, vejámenes y una situación de mayor conflictividad social. Distinto sería que nosotros, hablo, o sea, como el conjunto del país, desarrolle una política responsable, adecuada, que permita enfocar todos los esfuerzos con los migrantes que se tienen, que se proyectan al futuro, desarrollar toda una política de gestión con un presupuesto, porque pasaríamos a tener un servicio de migración autónomo y con patrimonio propio, con todo el conjunto de herramientas informáticas ahorita, para hacer ese proceso más efectivo y para atender los requerimientos de todos. Pero eso, lo más difícil de este caso, de este caso en particular, es toda la cantidad de incentivos perversos y de negocios que se dan con la trata de personas, con el trabajo en la informalidad, que puede llegar incluso a afectar la integridad, no solo moral de los migrantes, sino personal, física, de las mujeres, por ejemplo, y también abuso a los niños. Y pareciera que eso no se ve. Y ese es el problema visto desde otra perspectiva, pero viene siendo viene teniendo el mismo argumento de base, y es que el país no está preparado para una migración hoy, en las condiciones actuales de hoy, para una migración en ese sentido. O sea, abierta, de libre movilidad e irregular. Porque cuando uno lo escucha, yo le escucho el argumento. Usted me puede escuchar a mí y hablamos todos los que discutimos estos temas. Y es que la conclusión es la misma, pero pareciera que esta gente está de acuerdo con el tema de la migración regular sin saber las consecuencias que eso implica para ellos en primer lugar, para los chilenos en segundo lugar y para nosotros doblemente, porque nos exponemos a cuestiones de seguridad, porque no sabemos los antecedentes que puedan tener en su país, por algo, no siempre es por cuestiones humanitarias o porque carezcan de instrumentos, toman la decisión de venirse por esos pasos o vías clandestinas, lo hacen también en muchos, está la evidencia, está la estadística, por tener antecedentes penales. Entonces también nos exponemos nosotros, porque a la hora de un asalto o lo que fuese, no hacen distinción de nacionalidad. Pero, lo decía ahorita, para el migrante, el regular, el que está acá, el efecto es doble, el efecto negativo, porque aumenta la conflictividad y genera xenofobia. Y es falso que la mayoría de los migrantes o que todos los inmigrantes, por el hecho de serlo, seamos malas personas, seamos delincuentes, no. Y, a ver, si estas disposiciones se mantienen, la de ese perdón, pues, para todos los que tengan más de 2 años de irregularidad dentro del país, esta vacación legal de 90 días y que permite el efecto llamada desde ahorita hasta el momento que eventualmente se promulgue la ley, y la visa o el permiso, pues, transitorio para oportunidades laborales que se pretende dar, imposibilita una adecuada política o gestión de política migratoria. Porque entonces hay tantos migrantes, porque, a ver, leyendo integralmente la ley, se pretende crear un registro único, completo e interrelacionado con todas las instituciones, PDI, Registro Civil, Dirección de Migración y Extranjería, de todos los migrantes. Y eso es sano, es bueno tenerlo, es moderno y es lógico tener que estar actualizando todo ese sistema, si es que se cuenta en ese sistema. Entonces no sería tampoco útil y desgasta también dentro de la gestión política, desgasta el asunto que uno quiere superar. ¿Cómo? A ver, ¿cómo me explico? Nosotros deberíamos ahorita, o en el marco de una política adecuada, el migrante, o yo, deberíamos estar hablando de otras cosas, no solamente de la cuestión o del problema que significa la migración. En un país avanzado,
estos temas son muy puntuales cuando se discuten o cuando se dan. Más que todo por trata de blancas y de personas y por negocios de nacionales u otras organizaciones internacionales que trafican personas. Pero el problema, perdón, los asuntos que nosotros deberíamos estar hablando es de inclusión en gremios profesionales, en inclusión en cámaras de trabajo, de comercio, federación de ganaderos, no sé, que el aporte del inmigrante sea otro, sea más efectivo, se potencialice. Y esta situación no nos va a permitir entonces, y ese sería el efecto más desgraciado, si se quiere decirlo de alguna manera, no nos va a permitir avanzar en ese aspecto. Mucha gente, muchos de los migrantes venezolanos eventualmente se regresarán en el nombre de Dios cuando la situación cambie en Venezuela. Y algunos haitianos se querrán ir a su país si esa conflictividad social y esa situación que ellos están viviendo cambia, pero muchos se quedarán acá. Pero si vamos a tener entonces estos derroteros legales, estas vías legales complicadas que nos llaman al fracaso de inicio, a este círculo vicioso de inicio, entonces el problema migrante, cuando a alguien le hablen de migrantes, va a ser retardo en el otorgamiento de esos instrumentos, delincuencia, filas y filas y filas en las instituciones para tener su carnet y su visa. Tampoco vamos a poder ordenar el avecindamiento de los migrantes en el país. Por ejemplo, si uno, en números brutos, la diferencia no sería mucha. Chile, 18 millones de nacionales, 1,5 millones de extranjeros. Porcentualmente hablando, a ver, el 60%, el 40% de la población chilena está en la región metropolitana, por ejemplo. Pero el 80% de la población extranjera está en la región metropolitana. Para las otras regiones es un 5, un 6, un 10%, un 1, un 2, pero para la región metropolitana es un 20%. Y eso entonces genera problemas que son casos por casos. Por ejemplo, el tema de la educación en Santiago, en Estación Central, Quinta Normal, Independencia, que muchos extranjeros a veces no conocemos la realidad, por ejemplo, de los plazos fatales para inscribir a los niños y dependiendo cuando migremos pierden clases. No hay una infraestructura para atenderlos a todos porque se maneja por zonificación, dependiendo del domicilio en donde se esté. A ver, estaríamos sujetos a una improvisación constante. Y la política migratoria, ninguna política puede estar sujeta a una improvisación. Uno planifica y hay contingencias, por supuesto, pero aquí sería la regla, pasaría a ser una excepción y la excepción la regla, actuando de forma ordenada. Y se derrumba entonces el interés por recibirnos y el interés por venir. Cuando una migración ordenada ha demostrado que el aporte es valiosísimo, el país crece también, porque venimos a eso, a aportar, a edificar, a construir. Pero mientras esta situación siga, entonces esta discusión que usted y yo estamos teniendo, esta conversación, va a ser el año que viene y va a ser el otro año que viene, porque van a ser políticas improvisadas. Primer plan, segundo plan, tercer plan, modificación. Entonces no es lo adecuado. Y nosotros Chile, seguimos siendo los perjudicados de siempre. Sí. Chile hace un tiempo atrás no firmó el pacto migratorio que proponía la ONU, al igual que no lo hizo Estados Unidos, Australia, Austria, Hungría, Polonia, Israel, Bulgaria y otros países que decidieron no firmarlo. ¿Cómo ves tú esta situación del globalismo, donde la ONU trata de modificar lo que son las fronteras nacionales, y trata de ir eliminando la identidad y la soberanía de cada país? Y esto calza con lo que también se plantea en organizaciones no gubernamentales como el Foro Sao Paulo, el Grupo de Puebla. ¿Ves aquí una línea que va en un rumbo ideológico? Uno podría decir que hay intereses de una línea política en avanzar, en eliminar todo tipo de fronteras, no solamente en Latinoamérica, sino que a nivel mundial. Sí, pareciera que fuesen en ese sentido.
desconociendo la realidad de cada país, la capacidad de cada país, las culturas diferenciadas de cada país y también el principio va a haber de seguridad de cada estado. La frontera no es que yo no quiero que la gente entre, ¿no? Pero en este escenario de pandemia las fronteras demostraron que son importantes. Por ejemplo, en temas de seguridad demostraron que las fronteras también son importantes. Temas de aduana, temas sanitarios, por ejemplo. Y pareciese con el pacto, yo recuerdo que en esa ocasión eran 23 objetivos que establecía ese pacto migratorio internacional. Y había una falacia argumentativa porque te decían que el pacto no obligaba. Oye, no obliga, pero todos los verbos que utiliza, promover, ejecutar, desarrollar, modificar, promover, son verbos ejecutivos. Y aparte de eso, en su disposición 40, 39, en su punto, habla del cumplimiento, porque se titula así, del cumplimiento de este tratado. E incluso crea un foro de examen que cada 2 años supervigila a los estados se están cumpliendo o no cada una de las disposiciones pues, del pacto en cuestión. Entonces, ¿obliga o no obliga? Por supuesto que obliga. No recuerdo en este momento, pero creo que fue el 5, el punto número 5, que en ese entonces me llamó mucho la atención, porque exhortaba o incentivaba la libre movilidad. Cuando habla de flexibilizar las vías de ingreso y los mecanismos de ingreso. Y a ver, no entendemos que se tiene que repetir de que cada estado tiene condiciones que definen su capacidad de atención para con los nacionales, que hay que ser responsables con ellos y con la gente que vive allí, con los que ya viven allí. ¿Qué es lo que buscan? A ver, ¿acaso en los países europeos no ha generado eso una conflictividad social? No es una cuestión de desconocimiento. La inmigración, todos nosotros en puridad somos migrantes. A ver, nuestros antepasados vinieron de otros países, pero lo que nosotros pedimos siempre es que ésta sea ordenada, porque es lo mejor y atendiendo a la realidad de cada país. Los países que, bueno, la promuevan, ok, atendiendo a muchas circunstancias, perfecto, pero no puede haber una condena moral simplemente porque no se haga, aun cuando es importante, señor José Antonio, que se diga que la ley esta que está promoviendo el gobierno, en su decálogo al inicio, artículo del 9 del 7 al 18, al 18, 19, consagra todos esos derechos que el pacto eventualmente hubiese pues promovido, que este pacto migratorio encierra. Entonces, ¿es necesario un pacto? No, si se tiene una legislación que muy bien puede ordenar en atención a los intereses, en primer lugar, del país y de la gente que vive allí ya residente. Se garantiza, primero se considera el valor de la migración, se reconoce el aporte a la migración, el acceso a la educación, la igualdad ante la ley, el acceso a la vivienda, seguridad social, salud, trabajo en condiciones de normalidad, pues, de formalidad, y el principio de reunificación familiar. ¿A qué atenderán estas instituciones internacionales? Bueno, ya ahí se escapa lo que yo pueda percibir, pero lo cierto es que pretenden estandarizar un fenómeno o darle connotación de derecho a un fenómeno que tiene que ser regulado por seguridad de todos, los que están, los que no están y los que transitan. Si se quiere humanizar eso, bueno, empecemos por humanizarlo, no abordando como un derecho y promoviéndolo sin desconocer las capacidades de cada país, sino que en donde quiera que estemos, pues, porque eso sí hay que decirlo, todos somos titulares de derechos fundamentales. Pero no la migración como tal, no la migración como tal, que es simplemente un fenómeno social que se da, bueno, por motivos de cualquier naturaleza. Es más,
voy a ir, con estas propuestas los senadores, no sé, están viviendo el día de hoy, el día de mañana sin vivir el día de hoy. Porque están invitando a mucha gente y pareciera no entender las consecuencias que eso implica. Y ese argumento no es válido, esa premisa no es errática. Uno tiene que vivir el día de hoy y pensar en el día de mañana. Así es que se hacen las cosas, o por lo menos creemos que se hacen las cosas. La migración que eventualmente tenga Chile en una migración nacional interna, eso también hay que pensarlo y hay que prepararse para eso. Por ejemplo, migración interna, ¿por qué? Por asuntos climáticos, por ejemplo. De la gente del norte al sur, y alguien lo está pensando, se está trabajando para eso. Los migrantes que estemos aquí en 10, 20 años, si estamos acá, también seremos partes y protagonistas de eso ya como nacionalizados. Y eso se tiene que empezar a trabajar desde ya, desde ahorita. Pensar en el país que queremos. Y así nosotros nos vayamos, todo el tiempo que estemos aquí, cooperaremos, así sea en este espacio, para decir cómo creemos nosotros que se deben hacer las cosas. Porque lo importante es dejar huellas, pero dejarlas bien. Asumir la responsabilidad de hacer las cosas bien. Y no caer en esa presión moral de hacerlo políticamente correcto, según ellos, ¿no? Claro, en el respeto a las opiniones, simplemente decir, miren, aquí pensamos distinto. Creemos que por esta evidencia, creemos que las cosas deben hacerse de esta manera. Bueno, con ese llamado a pensar el Chile del futuro y planificarlo, y no ir solamente día a día, te quiero agradecer este tiempo que nos has dedicado, la claridad en los conceptos, la profundidad de los conocimientos que tienes es bastante impresionante, porque conoces tanto las modificaciones legales que se están tramitando, la ley migratoria chilena, el pacto migratorio y distintas aristas que para muchos compatriotas va a ser muy interesante poder escuchar, y sobre todo escucharlas de alguien que ha pasado por ese proceso y que hoy día es parte de nuestra sociedad, y que nos alegramos de que sea así, porque Chile sigue siendo una nación acogedora con los inmigrantes. Mis padres también fueron inmigrantes. Y este es un país que construimos entre todos. Pero entre todos también tenemos que tomar decisiones que permitan que este país nuestro país se vaya desarrollando en paz, con paz social, con armonía, para alcanzar esa mejor calidad de vida. Estimado Carlos, te agradezco una vez más tu tiempo, tu disposición y tu claridad para hablar de la migración segura, ordenada y regular. Muchas gracias por la oportunidad. Ha sido un placer, la verdad que sí. Muchas gracias.